SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda nació en Ovalle, Chile, en 1949 y murió en Oviedo en 2020. Es el autor de Mundo del fin del mundo, Nombre de torero, El fin de la historia o Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, del libro de viajes Patagonia Express y de varios volúmenes de relatos como Desencuentros. Un viejo que leía novelas de amor se publicó en 1989. Es una novela deliciosa sobre el respeto a la naturaleza, sobre la estupidez del ser humano, sobre la literatura como salvación y que a la vez cuenta una gran aventura en la Amazonía, una lucha a muerte entre un viejo y una hembra de leopardo. Vamos allá. El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Así comienza esta bellísima novela, con los pocos habitantes del idilio, más un puñado de aventureros llegados de las cercanías, congregados en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Rubicundo Loachamín, el dentista que, con voz autoritaria, dice a sus pacientes que la culpa de que les duela no es suya, sino del gobierno. Muy cerca, la breve tripulación del Sucre cargaba racimos de banano verde y costales de café en grano. A un costado del muelle se amontonaban las cajas de cerveza, de aguardiente, Frontera, de sal y las bombonas de gas que temprano habían desembarcado. El Sucre zarpará en cuanto el dentista termine de arreglar quijadas. Navegará remontando las aguas del río Nangaritza para desembocar más tarde en el Zamora y después de 4 días de lenta navegación llegará al puerto fluvial de El Dorado. No regresará hasta pasada la estación de las lluvias que ya se anuncia en el cielo encapotado. El doctor Rubicundo Loachamín visita el idilio 2 veces al año. Extiende sobre un tapete morado de indiscutible aire cardenalicio una serie de prótesis que sus pacientes se van probando a ver con cuál se encuentran más cómodos. Entonces discuten el precio mientras el dentista desinfecta las restantes, sumergiéndolas en una marmita con cloro hervido. En ese momento ve pasar la canoa de un shuar. El patrón del Sucre le dice que tienen que esperar porque van a traer a un gringo muerto. El dentista ayudó a subir a bordo el sillón portátil y enseguida caminó hasta un extremo del muelle. Allí lo esperaba Antonio José Bolívar Proaño, un viejo de cuerpo correoso, al que parecía no importarle el cargar con tanto nombre de prócer. El dentista le pregunta por sus dientes y el viejo le contesta que los lleva en el bolsillo porque cuando no está ni comiendo ni hablando prefiere no gastarlos. Luego se acomoda la dentadura, chasquea la lengua, escupe generosamente y le ofrece al dentista la botella de Frontera. Antonio José Bolívar le recuerda al dentista el día que un campesino se dejó sacar todos los dientes para ganar una apuesta. En ese momento se acerca una canoa de la que asoma la cabeza yaciente de un hombre rubio. El alcalde, único funcionario, máxima autoridad y representante de un poder demasiado lejano como para provocar temor, era un individuo obeso que sudaba sin descanso. Decían los lugareños que la sudadera le empezó apenas pisó tierra luego de desembarcar del Sucre y desde entonces no dejó de estrujar pañuelos, ganándose el apodo de la babosa. El alcalde no bebe aguardiente como los demás lugareños. Asegura que el Frontera le provoca pesadillas y vive acosado por el fantasma de la locura. Desde una fecha imprecisa vive con una indígena a la que golpea salvajemente acusándola de haberle embrujado y todos esperan que la mujer lo asesine antes o después. Se hacen incluso apuestas al respecto. Desde que llegó, hace 7 años, se hizo odiar por todos. Quiso cobrar impuestos, vender permisos de pesca y caza en un territorio ingobernable y derechos de usufructo a los recolectores de leña que juntaban madera húmeda en una selva más antigua que todos los estados. El alcalde llegó al muelle, se pasaba un pañuelo por la cara y el cuello, estrujándolo. Ordenó subir el cadáver. Se trataba de un hombre joven, no más de 40 años, rubio y de contextura fuerte.
El hombre presenta un desgarro que comienza en el mentón y termina en el hombro derecho. Por la herida asoman restos de arterias y algunos gusanos albinos. El alcalde acusa a los Suar de haberlo matado de un machetazo. Los Suar retroceden, dicen que no. El gordo sudoroso saca un revólver y apunta a los sorprendidos indígenas, hasta que se escucha la voz de Antonio José Bolívar. Disculpe, usted está cagando fuera del tiesto. Esa no es una herida de machete. Ve las carnes abiertas en filas. Ve cómo en la quijada son más profundas y a medida que bajan se vuelven más superficiales. Ve que no es uno, sino 4 tajos. Es un zarpazo de tigrillo. Un animal adulto lo mató. Lo que Antonio José Bolívar llama un tigrillo, nosotros lo llamaríamos un leopardo amazónico. Le pide al alcalde que lo huela. Venciendo la repugnancia, el gordo se inclina y olisquea con ademanes de perro temeroso sin acercarse demasiado. Apesta a meados de gato. Antonio José Bolívar dice que lo mató una hembra y enseguida lo meó para marcarlo, para que las otras bestias no se lo comieran, mientras ella iba en busca del macho que debe de andar por ahí acaso herido. Y todo queda más claro cuando sacan las pertenencias del muerto. Entre sus cosas hay 5 pieles de cachorros de leopardo que no miden más de 1/4. Los indígenas apenas ven las pieles, cruzan entre ellos nerviosas palabras y saltan a las canoas. Piense, excelencia. Tantos años aquí no ha aprendido nada. Piense. El gringo hijo de puta mató a los cachorros y con toda seguridad hirió al macho. La hembra debió de salir de cacería para llenarse la panza y amamantarlos durante las primeras semanas de lluvia. Los cachorritos no estaban destetados y el macho se quedó cuidándolos. Así es entre las bestias. Y así ha de haberlos sorprendido el gringo. Ahora la hembra anda por ahí enloquecida de dolor. Ahora anda a la caza del hombre. El viejo dice que para el pequeño cerebro del bicho, todos los hombres son los asesinos de su camada. Le pide que deje que los Suar se marchen porque tienen que avisar en su caserío y en los cercanos. Cada día que pase, tornará más desesperada y peligrosa a la hembra y buscará sangre cerca de los poblados. Dice que hay que avisar a los buscadores de oro que acampan en la ribera. Una hembra de leopardo enloquecida de dolor es más peligrosa que 20 asesinos juntos. El dentista y el viejo miraban pasar el río sentados sobre bombonas de gas. A ratos intercambiaban la botella de frontera y fumaban cigarros de hojadura, de los que no apaga la humedad. Mira, con todo el lío del muerto casi lo olvido. Te traje 2 libros. Al viejo se le encendieron los ojos. ¿De amor? El dentista asintió. Antonio José Bolívar pro año lee novelas de amor, y en cada uno de sus viajes el dentista le provee de lectura. Pero el doctor Rubicundo Loachamín no lee las novelas. Cuando el viejo le pidió el favor de traerle lectura, indicando muy claramente sus preferencias, sufrimientos, amores desdichados y finales felices, el dentista sintió que se enfrentaba a un encargo difícil de cumplir. Pensaba en que haría el ridículo entrando en una librería de Guayaquil para pedir una novela bien triste, con mucho sufrimiento a causa del amor y con final feliz. Lo tomarían por un viejo marica, y la solución la encontró de manera inesperada en un burdel del malecón. Una tarde, mientras retozaba con Josefina, una esmeraldeña de piel tersa como cuero de tambor, vio un lote de libros ordenados encima de la cómoda. Ella le dijo que sus libros favoritos eran las novelas de amor, agregando los mismos gustos de Antonio José Bolívar. A partir de aquella tarde, Josefina alternó sus deberes de dama de compañía con los de crítico literario y cada 6 meses seleccionaba las 2 novelas que, a su juicio, deparaban mayores sufrimientos. Las mismas que más tarde Antonio José Bolívar pro año leía en la soledad de su choza frente al río Nangaritza. Antonio José Bolívar está pensativo. Dice que no le gusta nada el asunto. Está seguro de que la babosa está pensando en una batida y está seguro de que le va a llamar. El dentista le dice que seguro que se puede negar, que ya está viejo para estos trotes. Antonio José Bolívar dice que tiene unos 60 años según los papeles, pero que le inscribieron cuando ya caminaba, así que debe de ir por los 70. Las campanadas del Sucre anuncian la partida. El viejo y el dentista se despiden. El viejo permanece en el muelle hasta que el barco desaparece tragado por una curva del río. Entonces decide que por ese día ya no hablará con nadie más y se quita la dentadura postiza, la envuelve en un pañuelo y, apretando los libros junto al pecho, se dirige a su choza. Un viejo que leía novelas de amor es una novela de amor a la selva, donde existe la dualidad del mundo nuevo, dominado por el hombre blanco, y el mundo más tradicional, misterioso y mágico.
Como dijo el propio Luis Sepúlveda, en la novela se le permite al lector acercarse a un paraíso perdido, pero en peligro de extinción. Le permite reencontrarse con una forma muy simple de vivir, que es la que tiene el personaje, quien basa su existir simplemente en una cosa que es fundamental: el respeto al otro. Me parece que es un personaje dotado de una gran tolerancia, que el viejo entiende que es un leitmotiv para poder vivir ahí. Antonio José Bolívar Proaño sabía leer pero no escribir. Leía lentamente, juntando las sílabas, murmurándolas a media voz como si las paladeara, y al tener dominada la palabra entera, la repetía de un viaje. Luego hacía lo mismo con la frase completa, y de esa manera se apropiaba de los sentimientos e ideas plasmados en las páginas. Cuando un pasaje le agrada especialmente, lo repite muchas veces, todas las que estima necesarias para descubrir cuán hermoso puede ser también el lenguaje humano. Lee con ayuda de una lupa la segunda de sus pertenencias más queridas. La primera es la dentadura postiza, claro. Vive en una choza de cañas de unos 10 metros cuadrados con una hamaca de yute, un cajón cervecero sosteniendo la hornilla de queroseno y una mesa alta, muy alta, porque cuando sintió por primera vez dolores en la espalda supo que los años se le echaban encima y decidió sentarse lo menos posible. En un muro, a los pies de la hamaca, cuelga un retrato retocado por un artista serrano y en él se ve a una pareja joven. El hombre Antonio José Bolívar Proaño vestía un traje azul riguroso, camisa blanca y una corbata listada que solo existió en la imaginación del retratista. La mujer, Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán, Otavalo, vestía ropajes que sí existieron y continuaban existiendo en los rincones porfiados de la memoria, en los mismos donde se embosca el tábano de la soledad. Se conocieron de niños en San Luis, un poblado serrano. Tenían 13 años cuando los comprometieron y 2 años más tarde estaban casados. El matrimonio de niños vivió los primeros 3 años de pareja en casa del padre de la mujer, un viudo muy viejo que se comprometió a testar en favor de ellos, a cambio de cuidados y de rezos. Al morir el viejo, con 19 años, heredaron unos pocos metros de tierra insuficientes para el sustento de una familia. Vivían con apenas lo imprescindible y lo único que les sobraba eran los comentarios maledicentes que se ensañaban con Dolores porque no se quedaba embarazada. Antonio José Bolívar intentaba consolarla y viajaban de curandero en curandero probando toda clase de hierbas y ungüentos de la fertilidad. Todo era en vano. Decidieron abandonar la sierra cuando al hombre le propusieron una solución indignante, que la dejara sola en las fiestas de San Luis. Antonio José Bolívar Proaño se negó a la posibilidad de ser padre de un hijo de carnaval. Por otra parte, había escuchado acerca de un plan de colonización de la Amazonía. El gobierno prometía grandes extensiones de tierra y ayuda técnica a cambio de poblar territorios disputados al Perú. Tal vez un cambio de clima corregiría la anormalidad padecida por uno de los dos. Llegar hasta el puerto fluvial del Dorado les llevó 2 semanas. Luego de otra semana de viaje, esta vez en canoa, arribaron a un recodo del río. La única construcción era una enorme choza de calaminas que hacía de oficina, bodega de semillas y herramientas y vivienda de los recién llegados colonos. Eso era el idilio. Les entregaron un papel que los acreditaba como colonos. Les asignaron 2 hectáreas de selva, un par de machetes, unas palas, unos costales de semillas devoradas por el gorgojo y la promesa de un apoyo técnico que no llegaría jamás. Pero luchar contra la selva fue inútil. La salvación les llegó en forma de unos hombres semidesnudos, de rostros pintados y adornos multicolores en las cabezas y en los brazos. Eran los Shuar, que, compadecidos, se acercaban a echarles una mano. De ellos aprendieron a cazar, a pescar, a levantar chozas estables y resistentes a los vendavales, a reconocer los frutos comestibles y los venenosos, y sobre todo, de ellos aprendieron el arte de convivir con la selva. Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento no resistió el segundo año y se fue en medio de fiebres altísimas, consumida hasta los huesos por la malaria. Antonio José Bolívar supo que no podía regresar al poblado serrano. Los pobres lo perdonan todo menos el fracaso. Aprendió el idioma shuar participando con ellos de las cacerías, aprendió a valerse de la cerbatana y de la lanza, abandonó sus pudores de campesino católico, se sentía a gusto en aquel mundo. Al caer la noche, si deseaba estar solo, se tumbaba bajo una canoa y si en cambio precisaba compañía, buscaba a los shuar, simpáticos como una manada de micos, habladores como los papagayos borrachos y gritones como los diablos.
Más tarde tomó un compadre, Nusinho, un shuar llegado también de lejos, con una herida de bala en la espalda, recuerdo de una expedición civilizadora de los militares peruanos. Juntos recorrían la espesura. Nusinho era fuerte, dotado de una cintura estrecha y anchos hombros. Nadaba desafiando a los delfines de río y estaba siempre de excelente humor. La vida en la selva templó cada detalle del cuerpo de Antonio José Bolívar. Adquirió músculos felinos que con el paso de los años se volvieron correosos. Sabía tanto de la selva como un shuar. Era tan buen rastreador como un shuar. Nadaba tan bien como un shuar. En definitiva, era como uno de ellos, pero no era uno de ellos. Entre estación y estación conoció los ritos y secretos de aquel pueblo. Participó del diario homenaje a las cabezas reducidas de los enemigos muertos como guerreros dignos. Durante su vida entre los shuar no precisó de las novelas de amor para conocerlo. Viendo pasar el río Nangaritza, hubiera podido pensar que el tiempo esquivaba aquel rincón amazónico. Pero las aves sabían qué poderosas lenguas avanzaban desde Occidente hurgando en el cuerpo de la selva. Enormes máquinas abrían caminos y los shuar aumentaron su movilidad. Llegaban cada vez más colonos. Con ellos llegaba también el alcohol y la degeneración de los más débiles. Y sobre todo, aumentaba la peste de los buscadores de oro, individuos sin escrúpulos, venidos desde todos los confines, sin otro norte que una riqueza rápida. Una mañana, Antonio José Bolívar descubrió que envejecía al errar un tiro de cerbatana. Tomó la decisión de instalarse en el idilio y vivir de la caza. Un día, entregado a la construcción de una canoa resistente, escuchó el estampido proveniente de un brazo de río. Corrió al lugar de la explosión y encontró a un grupo de shuar llorando. Un grupo de 5 aventureros habían volado el dique de contención donde desovaban los peces y habían disparado a 2 shuar. Uno había muerto con la cabeza destrozada por un disparo, el otro agonizaba con el pecho abierto. Era su compadre Nusinho. Los shuar dieron caza a los aventureros, pero uno de ellos logró escapar. Nusinho no se iría tranquilo mientras la cabeza de su asesino no colgara de una rama seca. Andaría como un triste pájaro ciego chocando con los árboles. Armado de una cerbatana, cruzó a nado el río, lanzándose por primera vez a la caza del hombre. No le costó dar con el rastro. El buscador de oro, en su desesperación, dejaba huellas tan nítidas que ni siquiera precisó buscarlas. A los pocos minutos lo encontró aterrorizado frente a una boa dormida. El hombre le apuntó con su escopeta. Antonio José Bolívar le dio un golpe con la cerbatana, pero el buscador de oro vaciló sin llegar a desplomarse y no tuvo más remedio que echársele encima. Logró arrebatarle la escopeta. Nunca había tenido un arma de fuego en sus manos, pero al ver cómo el hombre echaba mano del machete, Antonio José Bolívar intuyó el lugar preciso donde debía poner el dedo y la detonación provocó un revoloteo de pájaros asustados. Antonio José Bolívar arrastró el cadáver hasta la orilla del río. En la ribera opuesta lo esperaban los shuar. Al ver el cadáver del buscador de oro, irrumpieron en un llanto desconsolado. No lloraban por el extraño, lloraban por él y por Nusinho. Tenía que haberle ultimado con un dardo envenenado, dándole antes la oportunidad de luchar como un valiente. Por su culpa, Nusinho no se iría. Nusinho permanecería como un papagayo ciego, dándose golpes contra los árboles, ganándose el odio de quienes no lo conocieron al chocar contra sus cuerpos, molestando el sueño de las boas dormidas, ahuyentando las presas rastreadas con su revoloteo sin rumbo. Se había deshonrado y al hacerlo era responsable de la eterna desdicha de su compadre. Sin dejar de llorar, le entregaron la mejor canoa. Sin dejar de llorar, lo abrazaron, le entregaron provisiones y le dijeron que desde ese momento no era más bienvenido. Podía pasar por los caseríos shuar, pero no tenía derecho a detenerse. Antonio José Bolívar, tras 5 días de navegación, llegó a El Idilio. Navegó algunos metros más aguas abajo hasta que el cansancio le indicó un sitio donde levantó la choza. Antonio José Bolívar se quedó con todo el tiempo para sí mismo y descubrió que sabía leer al mismo tiempo que se le pudrían los dientes. Y luego se preocupó por encontrar libros. Para ello tenía que salir del idilio. Se metió 2 semanas en la selva y capturó vivos una docena de monos y varias parejas de aves. Pagó su viaje en el Sucre con una pareja de loritos. Durante la travesía charló con el doctor Rubicundo Loachamín y lo puso al tanto de las razones de su viaje. El dentista le dijo entonces que si quería disponer de libros se lo podía haber dicho a él, pero Antonio José Bolívar no sabía todavía qué libros querría leer.
El dentista le presentó a la única persona capaz de ayudarle en sus propósitos, la maestra de escuela, y consiguió también que el viejo pudiera pernoctar en el recinto escolar, una enorme habitación de cañas provistas de cocina, a cambio de ayudar en las tareas domésticas y en la confección de un herbario. Una vez vendidos los micos y los loros, la maestra le enseñó su biblioteca. Se emocionó de ver tanto libro junto. Durante 5 meses, Antonio José Bolívar formó y pulió sus preferencias de lector, al mismo tiempo que se llenaba de dudas y respuestas. Edmundo D'Amicis y Corazón lo mantuvieron ocupado casi la mitad del tiempo y por fin, después de revisar toda la biblioteca, encontró aquello que realmente deseaba. El Rosario de Florence Barclay contenía amor y amor por todas partes. Los personajes sufrían y mezclaban la dicha con los padecimientos de una manera tan bella que la lupa se le empañaba de lágrimas. La maestra le permitió llevarse el libro y con él regresó a el idilio para leerlo 1 y 100 veces frente a la ventana, como se dispone ahora a hacerlo con las novelas que le ha llevado el dentista. Con las primeras sombras de la tarde se desató el diluvio, y a los pocos minutos era imposible ver más allá de un brazo extendido. El viejo se tendió en la hamaca esperando la llegada del sueño, mecido por el violento y monocorde murmullo del agua omnipresente. En la estación de las lluvias, las noches se prolongan y Antonio José Bolívar se da el gusto de quedarse en la hamaca hasta que los deseos de orinar o el hambre lo impulsan a abandonarla. Lo mejor de la estación de las lluvias es que basta con bajar al río, sumergirse, mover unas piedras, hurgar en el lecho fangoso y ya se dispone de una docena de camarones gordos para el desayuno. Así lo hace aquella mañana. Cuando emerge con un puñado de bichos moviéndose frenéticos, escucha gritos avisando que llega una canoa. Antonio José Bolívar piensa que solo un demente se atrevería a navegar en medio del aguacero. Se viste, deja los camarones tapados con un tarro a la entrada de la choza y cubriéndose con un manto de plástico se dirige también al lugar. Era una de aquellas embarcaciones mal construidas por los buscadores de oro. Llegó semisumergida, flotando nada más que por ser de madera. A bordo se mecía el cuerpo de un individuo con la garganta destrozada y los brazos desgarrados. Era Napoleón Salinas, un buscador de oro al que la tarde anterior había atendido el dentista. El alcalde busca al viejo con la mirada y le pregunta si ha sido la gata de nuevo. Antonio José Bolívar abre la herida del cuello, examina los desgarros de los brazos y asiente finalmente con un movimiento de cabeza. Napoleón Salinas tiene la cabeza colgando y solo los brazos desgarrados indican que trató de defenderse. Antonio José Bolívar dice que lo más seguro es que saliera tarde de allí, bastante borracho, y que lo sorprendiera el aguacero, y entonces se arrimó a la orilla para pernoctar. Ahí lo atacó la hembra. Herido y todo, consiguió llegar hasta la canoa, pero se desangró rápidamente. El alcalde empuja al muerto con un pie hasta que cae al agua. El cuerpo se hunde pesadamente y el alcalde se va, dando el tema por concluido, pero la voz de Antonio José Bolívar lo detiene. El caso es que si uno navega y lo sorprende la noche, ¿a cuál lado se arrima para pernoctar? Al nuestro. Siempre se busca este lado, porque si en una de esas se pierde la canoa, queda el recurso de regresar al poblado abriéndose sendero a machete. Eso mismo pensó el pobre Salinas. Si lo piensa un poco, descubrirá que el animal también se encuentra a este lado. Las palabras del viejo producen comentarios nerviosos. El gordo simula meditar encogiendo el obeso cogote bajo el paraguas negro. Al final dice que el bicho anda lejos, que no ve motivos para cagarse en los pantalones. Pero el viejo le contesta que el muerto no apestaba. Y luego se marcha pensando en si se comerá los camarones fritos o cocidos. El viejo se pone a leer hasta que se adormece. Por la tarde, luego de darse una nueva panzada de camarones, se dispone a continuar la lectura cuando un griterío lo distrae obligándolo a asomar la cabeza al aguacero. Por el sendero corre una mula enloquecida entre estremecedores rebuznos y lanzando coces a quien intenta detenerla. Antonio José Bolívar se echa un manto de plástico sobre los hombros y sale a ver qué ocurre. La cémila mostraba profundas heridas a los costados y sangraba copiosamente por un desgarro que empezaba en la cabeza y terminaba en el pecho de pelambre rala. El alcalde, esta vez sin paraguas, ordenó que la tumbaran y le despachó el tiro de gracia. El animal recibió el impacto, lanzó un par de patadas al aire y se quedó quieto. «Es la cémila de Alcácer Miranda», dijo alguien. Miranda
es un colono afincado a unos 7 kilómetros del idilio. Regenta un miserable puesto de ventas de aguardiente, tabaco, sal y alcacelser, de ahí le viene el mote. El alcalde ordena prepararse para salir al otro día temprano hasta el puesto de Miranda. Antonio José Bolívar se va a su cabaña preocupado porque seguro que el alcalde quiere que vaya con la partida. El alcalde le tiene ojeriza desde hace años, desde que llegó al muelle una embarcación donde podían viajar cómodamente 8 personas, con 4 norteamericanos provistos de cámaras fotográficas, víveres y artefactos de uso desconocido. Permanecieron adulando y atosigando de whisky al alcalde varios días hasta que el gordo les llevó hasta la choza de Antonio José Bolívar, señalándolo como el mejor conocedor de la Amazonía. Los gringos lo fotografiaban todo. Uno de ellos insistió en comprar el retrato de Antonio José Bolívar junto a Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento, y hasta se atrevió a descolgar el retrato y lo metió en su mochila, dejándole a cambio un puñado de billetes encima de la mesa. Dígale al hijo de puta que como no deje el retrato en donde estaba, le meto los 2 cartuchos de la escopeta y le vuelo los huevos. Y conste que siempre la tengo cargada. Los intrusos entendían castellano y no precisaron que el gordo les detallara las intenciones del viejo. El alcalde le dijo al viejo que le estaba haciendo perder un gran negocio y se enfureció. Le dijo que si nunca se había preguntado a quién pertenecía el suelo en donde levantó su inmunda covacha. Antonio José Bolívar se sintió verdaderamente sorprendido con la pregunta. Le contestó que esa tierra no tenía dueño. El alcalde rió triunfante y le contestó que todas las tierras junto al río, desde la orilla hasta los 100 metros tierra adentro, pertenecían al Estado. Y luego le dijo que no se iba a olvidar de lo que acababa de hacer y que él no era de los que perdonaban. Al día siguiente, la embarcación plana dejó el muelle con los 4 norteamericanos, más un colono y un jíbaro, recomendados por el alcalde como conocedores de la selva. Una semana más tarde, volvió a aparecer la embarcación plana. Iban solo 3 norteamericanos. Parece que los monos habían matado al colono y a un norteamericano. El alcalde le pidió ayuda para recuperar los 2 cadáveres y Antonio José Bolívar lo hizo. Regresó al idilio, entregó los restos y el alcalde lo dejó en paz. En esa paz que debía cuidar, porque de ella dependían los momentos placenteros frente al río, de pie ante la mesa alta, leyendo pausadamente las novelas de amor. Y esa paz se veía de nuevo amenazada por el alcalde, que lo obligaría a participar de la expedición, y por unas afiladas garras ocultas en algún lugar de la espesura. Como señala Joaquín Medina Ferrer, un viejo que leía novelas de amor se nutre de las experiencias vividas por el propio autor durante el tiempo que pasó en una población shuar en la selva amazónica, y tiene el valor de lo real. Es también una de las primeras novelas que podríamos llamar ecologistas. Una novela que plantea el dilema entre civilización y progreso. En la novela hay una lucha por transformar el entorno para crear una prolongación del mundo civilizado. Pero el protagonista termina adaptándose y aprendiendo a convivir con el medio y a comprender a los indígenas, que lejos de ser unos salvajes, poseen una visión del universo propia y un extraordinario conocimiento del entorno en el que viven, con el que interactúan en la aceptación de unas leyes ancestrales que les han permitido sobrevivir y ser felices. El grupo de hombres se reúne con las primeras difusas luces del alba. De uno en uno llegan dando saltos por el sendero enlodado, descalzos y con los pantalones subidos hasta las rodillas. El alcalde reparte cartuchos para las escopetas, 3 cargas dobles para cada uno, además de un atado de cigarros, cerillas y una botella de Frontera por nuca. Los hombres comen y se echan los primeros tragos del día entre pecho y espalda. Antonio José Bolívar permanece algo alejado del grupo y sin tocar el plato de hojalata. Había desayunado temprano y sabía de los inconvenientes de cazar con el cuerpo pesado. El cazador ha de ir siempre un poco hambriento, pues el hambre agudiza los sentidos. Antonio José Bolívar le da piedra al machete escupiendo a ratos sobre la hoja y luego, mirando con un solo ojo, comprueba la perfección del acero afilado. La idea es ir primero hasta lo de Miranda, luego ya se verá. El gordo no es un gran estratega, desde luego. Se enfunda en un impermeable de hule azul. Ninguno de los 4 hombres hace el menor comentario, gozan viéndolos sudar dentro del impermeable. Exceptuando el alcalde, van todos descalzos. Uno le dice al alcalde que las botas de goma le van a estorbar la marcha, pero el gordo simula no haber oído y da la orden de partir.
se internan en la selva. Caminan lento a causa del lodazal, de las ramas y plantas que cubren el estrecho sendero. Para avanzar mejor se dividieron. Adelante, 2 hombres abrían brecha a machete. En medio iba el alcalde respirando agitadamente, mojado por dentro y por fuera. Y detrás, los 2 hombres restantes cerraban la marcha, desmochando los vegetales escapados a los macheteros de vanguardia. Antonio José Bolívar era uno de los que viajaban detrás del alcalde. La marcha se interrumpe repetidamente por causa de las botas del gordo. Cada cierto tiempo el alcalde hunde los pies en el lodazal burbujeante y parece como si el fango se tragara aquel cuerpo obeso. Enseguida viene la lucha por sacar los pies, moviéndose con tal torpeza que solo logra hundirse un poco más. Los hombres lo sacan tirándolo de los sobacos y unos cuantos pasos más adelante otra vez está el alcalde hundido hasta las rodillas. Hasta que el gordo pierde una de las botas y termina quitándose la otra. Con el gordo descalzo, la marcha se hace un poco más ágil, pero siempre pierden tiempo en las subidas. El alcalde, a 4 patas, avanza un par de metros y retrocede 4. Los descensos, en cambio, son rápidos. El alcalde los hace sentado, de espaldas o boca abajo. Llega siempre primero, envuelto en barro y restos de plantas. A media tarde deciden que Antonio José Bolívar se adelante a buscar un lugar seguro para pasar la noche. Hacen turnos de guardia. El viejo hace el primero y se encargará de despertar a su relevo. El cansancio de la caminata se adueñó pronto de los hombres. Dormían encogidos, abrazándose las piernas y cubriéndose los rostros con sombreros. Sus respiraciones tranquilas no interrumpían el ruido de la lluvia. Antonio José Bolívar estaba sentado, con las piernas cruzadas, apoyando la espalda en un tronco. Acariciaba a ratos la hoja del machete y recibía atento los sonidos de la selva. Es un ruido vital en medio de la oscuridad. Como dicen los Shuar, de día es el hombre y la selva, de noche el hombre es la selva. El relevo se le adelanta, pero de pronto se oye un ruido nuevo llegando desde la espesura. Antonio José Bolívar dice que hay que despertar a los demás sin hacer ruido. El hombre no alcanza a levantarse y ambos se ven atacados por un destello que les ciega. Es el alcalde, alarmado por el ruido, que se acerca con la linterna encendida. El viejo le ordena enérgico que apague eso, pero el alcalde mueve el chorro de luz en todas direcciones, accionando al mismo tiempo el martillo del revólver. El viejo le tira la linterna de un manotazo. La protesta del gordo es ahogada por un intenso batir de alas y una cascada fétida que cae sobre el grupo. Por si le sirve de algo, excelencia. Cuando se pernocta en la jungla hay que arrimarse a un árbol quemado o petrificado. Ahí cuelgan los murciélagos, la mejor señal de alarma con que se puede contar. Los bichos se preparan para volar en dirección contraria al ruido que escuchamos. Si hubiéramos sabido dónde estaba. Pero usted, con su lucecita y sus gritos, los espantó y nos lanzaron la chorrera de mierda. Como todos los roedores, son muy sensibles y a la menor señal de peligro sueltan todo lo que tienen adentro para volverse livianos. Todos empiezan a frotarse bien la cabeza para que no se los coman los mosquitos. Al terminar ya tienen luminosidad suficiente para continuar la marcha. Caminan 3 horas, siempre hacia el oriente, sorteando riachuelos crecidos, quebradas, claros de selva que cruzan mirando al cielo con la boca abierta para recibir el agua fresca, y al arribar a una laguna hacen alto para comer algo. Están cerca, pero harán un rodeo para llegar por atrás por si el bicho es inteligente y les está esperando. El alcalde se aleja de todos para hacer sus necesidades detrás de un árbol, cuando de pronto se oye un grito aterrorizado del gordo y enseguida 6 tiros del revólver vaciado con generosidad. Dice a gritos que la ha visto, que estaba detrás de él a punto de atacarle. Todos se ponen a buscar. Siguiendo un notorio rastro de sangre que aumentaba la euforia del alcalde, llegaron hasta un hermoso animal de hocico alargado, dando los últimos estertores. La bella piel amarilla, moteada, se teñía de sangre y lodo. El animal los miraba con los ojos muy abiertos y desde su hocico de trompeta escapaba un débil jadeo. Es un oso mielero. Antonio José Bolívar dice que trae mala suerte matar a un oso mielero, que no existe otro animal más inofensivo en toda la selva. Pasado el mediodía, ven el desteñido letrero de Alcacelser identificando el puesto de Miranda. Al colono lo encuentran a escasos metros de la entrada. Tiene la espalda abierta en 2 zarpazos que comienzan en los omóplatos y se prolongan hasta la cintura. El cuello, espantosamente abierto, deja ver la cerviz. El muerto está de bruces y todavía empuña un machete. Adentro arde débilmente una lámpara de carburo y apesta a grasa quemada. En una sartén quedan 2 colas de iguanas carbonizadas.
Mirando al muerto, fuman, beben y comen, hasta que el viejo les dice que fuera hay otro cadáver. Salieron apresuradamente y, bañados por la lluvia, encontraron al segundo muerto. Estaba de espaldas y con los pantalones abajo. Mostraba las huellas de las garras en los hombros y la garganta abierta con características que empezaban a hacerse familiares. Junto al cadáver, el machete enterrado a poca distancia decía que no alcanzó a ser utilizado. El muerto es Plasencio Puñán, un tipo que no se dejaba ver mucho. Seguro que las colas de iguana las llevó Plasencio. No andaba tras oro como la mayoría, sino que buscaba esmeraldas. El viejo dice que seguro que en algún momento sintió ganas de vaciar el cuerpo y salió a hacerlo, y así lo pilló la bestia, acuclillado y afirmado en el machete. Lo atacó de frente, le hundió las garras en los hombros y le clavó los colmillos en el gaznate. Miranda debió de presenciar la peor parte y quiso ensillar a la mula y largarse, pero no llegó muy lejos. El resto de la tarde lo ocupan con los muertos. Los envolvieron en la hamaca de Miranda, frente a frente, para evitarles entrar a la eternidad como extraños. Luego cosieron la mortaja y le ataron 4 grandes piedras a las puntas. Arrastraron el bulto hasta una ciénaga cercana, lo alzaron, lo mecieron tomando impulso y lo lanzaron entre los juncos y rosas de pantano. Regresan al puesto cuando la oscuridad se adueña de la selva y el gordo dispone las guardias. Después de cenar, Antonio José Bolívar limpia su dentadura postiza antes de guardarla en el pañuelo y se pone a leer. Su compañero de vigilia lo mira, perplejo, recorrer con la lupa los signos ordenados en el libro. Le pregunta de qué trata y el viejo contesta que trata de amor. Ante la respuesta del viejo, el otro se acerca con renovado interés. Le pregunta si hay hembras ricas y calentonas. El viejo cierra de sopetón el libro haciendo vaciar la llama de la lámpara y le dice que no, que se trata del otro amor, del que duele. El hombre, decepcionado, encoge los hombros y se aleja, pero luego le pide al viejo que lea en alto. Entonces, tengo que leerte desde el comienzo, para que sepas quiénes son los buenos y quiénes los malos. Antonio José Bolívar regresó a la primera página del libro. Empieza a leer, y cuando levanta la vista lo rodean los 3 hombres. El alcalde está más alejado. Uno de los hombres dice que hay palabras que no conoce. El viejo se entrega entonces a una explicación, a su manera, de los términos desconocidos. Lo de besar ardorosamente queda semiaclarado tras un par de horas de intercambio de opiniones, salpicadas de anécdotas picantes, pero el misterio de qué es Venecia y de una ciudad en la que las gentes precisan de botes para moverse no lo entienden de ninguna manera. De pronto, un gesto del viejo detiene la conversación. Los hombres comprenden, echan mano a las armas, apagan las lámparas y esperan. De afuera llegó el tenue ruido de un cuerpo moviéndose con sigilo. Las pisadas no producían sonidos, pero aquel cuerpo se pegaba a los arbustos bajos y a las plantas. Al hacerlo, detenía el chorrear del agua y cuando avanzaba, el agua detenida caía con renovada abundancia. El cuerpo en movimiento traza un semicírculo en torno a la choza. El alcalde se acerca a gatas hasta el viejo, pregunta si es el bicho. El viejo dice que sí, que les ha olido. El gordo se incorpora entonces súbitamente. Pese a la oscuridad, alcanza la puerta y vacía el revólver disparando a ciegas contra la espesura. Los hombres encienden la lámpara. Ven al alcalde recargando el arma. Cómo se nota que usted es instruido, Excelencia. El bicho las tenía todas en contra. Era cuestión de dejarlo pasear hasta calcular a qué distancia estaba. 2 paseos más. Lo hubiéramos tenido a tiro. Al amanecer, aprovechando la mortecina luz filtrada por el techo selvático, salen a rastrear las proximidades. La lluvia no borra el rastro de plantas aplastadas debajo del animal. No se ven muestras de sangre en el follaje y las huellas se pierden en la espesura del monte. Regresan a la choza y beben café negro. El alcalde comprende que ya se ha desacreditado demasiado frente a los hombres, así que encuentra una salida que suena lógica y de paso le cubre la espalda. Le ofrece un trato a Antonio José Bolívar. Tú eres el más veterano en el monte. Lo conoces mejor que a ti mismo. Nosotros solo te servimos de estorbo, viejo. Rastréala y mátala. El Estado te pagará 5.000 sucres si lo consigues. Te quedas aquí y lo haces como te dé la gana. Entre tanto, nosotros nos regresamos a proteger el poblado. 5.000 sucres. ¿Qué me dices? El viejo escucha sin parpadear la propuesta del gordo. En realidad, lo único verdaderamente sensato sería regresar a el idilio. El animal, a la caza del hombre, no tardará en dirigirse al poblado y allí será más fácil tenderle una trampa. Resulta estúpido pretender disputarle su propio territorio. Al viejo
No le importa en realidad la recompensa ofrecida. Algo le dice que el animal no está lejos. Tal vez los está mirando en estos momentos. Un mandato desconocido le dictaba que matarla era un imprescindible acto de piedad, pero no de aquella piedad prodigada por quienes están en condiciones de perdonar y regalarla. La bestia buscaba la ocasión de morir frente a frente, en un duelo que ni el alcalde ni ninguno de los hombres podrían comprender. Como indica José Carlos Aranda, hay una evolución en el viejo que le hace transformarse y aprender a convivir con su anterior forma de vida, pero desde su conciencia de la realidad profunda que le rodea, una realidad de la que ya forma parte y con la que se identifica. Ya no trata de insertarse en un modelo social que le es ajeno y al que desprecia. Se limita a vivir y dejar pasar el tiempo y a ayudar cuando no hay más remedio. Es entonces cuando aparece la necesidad de la lectura para evadirse de la realidad. Antonio José Bolívar acepta la propuesta del alcalde. Solo pide que le dejen cigarros, cerillas y otra porción de cartuchos. El grupo no tarda en preparar los detalles del regreso. Se despiden y el viejo se pone a asegurar la puerta y la ventana de la choza. A media tarde oscurece y bajo la luz taciturna de la lámpara retoma la lectura mientras espera rodeado por los ruidos del agua deslizándose entre el follaje. Repasa las páginas desde el comienzo. Está molesto de no conseguir apropiarse del argumento. A lo mejor tengo miedo. Piensa en un proverbio shuar que aconseja esconderse del miedo y apaga la lámpara. Se tiende sobre los costales con la escopeta preparada descansando encima del pecho y deja que los pensamientos se aquieten como las piedras al tocar el lecho del río. No es la primera vez que se enfrenta a una bestia enloquecida. No sabe qué es lo que le impacienta. No sabe si es la propia espera. Casi preferiría verla aparecer ahora mismo derribando la puerta y tener un desenlace rápido. Pero sabe que no ocurrirá así. Ningún animal es tan necio como para invadir una guarida extraña. ¿Crees que la tigrilla te siente un ser igual? No seas vanidoso, Antonio José Bolívar. El viejo sabe que los leopardos son animales extraños, de comportamiento impredecible. No son tan fuertes como los jaguares, pero en cambio dan muestras de una inteligencia refinada. Los shuar dicen que si el rastreo es demasiado fácil y te hace sentir confiado, quiere decir que el tigrillo te está mirando la nuca. El viejo recuerda todas las veces que ha cazado, las 2 veces que cazó una anaconda, cuando cazó leopardos. Se pregunta por qué la hembra le llena los pensamientos, tal vez porque ambos saben que están parejos. ¿De dónde vienen todos estos pensamientos? Vamos, Antonio José Bolívar, viejo. ¿Bajo qué plantas se esconden y atacan? ¿Será que el miedo te ha encontrado y ya nada puedes hacer para esconderte? Si es así, entonces los ojos del miedo pueden verte de la misma manera como tú ves las luces del amanecer entrando por los resquicios de caña. Después de beber varios tazones de café negro, se entrega a los preparativos. Derrite unas velas y sumerge los cartuchos en el sebo licuado. Enseguida les permite gotear hasta que estén cubiertos por una fina película. De esa manera se conservarán secos aunque caigan al agua. El resto del sebo derretido se lo aplica en la frente, cubriendo especialmente las cejas hasta formar una suerte de visera. Con ello, el agua no le estorbará la vista en caso de enfrentar al animal en un claro de selva. Finalmente comprueba el filo del machete y se echa a la selva en busca de rastros. Comienza trazando un radio de 200 pasos contados desde la choza en dirección a oriente, siguiendo las huellas encontradas el día anterior. Al llegar al punto propuesto, inicia una variante semicircular en pos del suroeste. Descubre un lote de plantas aplastadas con los tallos enterrados en el lodo. Ahí se agazapó el animal antes de avanzar hacia la choza, y las formaciones de vegetales humillados se repiten cada ciertos pasos, desapareciendo en una ladera del monte. El viejo sigue buscando. Al hacerlo, bajo grandes hojas de banano silvestre, encontró estampadas las patas del animal. Eran patas grandes, tal vez como puños de hombre adulto, y junto al rastro de pisadas encontró otros detalles que le hablaron de la conducta del animal. La hembra no caza. Tallos quebrados a los costados de las huellas de las patas contradicen el estilo de caza de cualquier felino. Se mueve con la seguridad de saberse enfrentada a especies menos dotadas.
La imagina ahí mismo, el cuerpo flaco, la respiración agitada, ansiosa, los ojos fijos, pétreos, todos los músculos tensos y batiendo la cola con sensualidad. Bueno, bicho, ya sé cómo te mueves. Ahora me falta saber dónde estás. Le habló a la selva recibiendo la única respuesta del aguacero. Ampliando el radio de acción, se aleja de la choza hasta alcanzar una leve elevación de terreno que le permite un buen punto de observación. La vegetación se vuelve baja y espesa en contraste con los árboles altos que lo protegen de un ataque a ras de suelo. Decide abandonar la lomita avanzando en línea recta hacia el poniente en pos del río Yoacambí, que corre no muy lejos. Antes del mediodía cesa de llover y se alarma. Si no sigue lloviendo, comenzará la evaporación y la selva se sumirá en una densa niebla que le impedirá respirar y ver más allá de su nariz. De pronto millones de agujas plateadas perforaron el techo selvático, iluminando intensamente los lugares donde caían. Estaba justo bajo un claro de nubes, encandilado con los reflejos del sol, cayendo sobre las plantas húmedas. Se frotó los ojos maldiciendo y, rodeado por cientos de efímeros arcoíris, se apresuró en salir de allí antes que comenzara la temida evaporación. Entonces la vio. Alertado por un ruido de agua, el viejo se vuelve y la ve, moviéndose hacia el sur a unos 50 metros de distancia, con lentitud, con el hocico abierto y azotándose los costados con el rabo. Calcula que de cabeza a rabo mide sus buenos 2 metros y que sobre 2 patas supera la estatura de un perro pastor. El animal desaparece tras un arbusto y casi enseguida se deja ver de nuevo. Esta vez se mueve en dirección norte. La pausa de lluvia convoca de inmediato a los mosquitos que atacan buscando labios, párpados y rasmilladuras. Rápidamente, el viejo se mete un cigarro en la boca, lo mastica y se aplica la pasta salivosa en el rostro y en los brazos. Por fortuna, la pausa dura poco y empieza de nuevo a llover con renovada intensidad. Con ello, regresa la calma y solo se escucha el ruido del agua penetrando entre el follaje. La hembra se dejó ver varias veces, siempre moviéndose en una trayectoria norte-sur. El viejo la miraba estudiándola. Seguía los movimientos del animal para descubrir en qué punto de la espesura realizaba el giro que le permitía volver al mismo punto del norte a recomenzar el paseo provocativo. Antonio José Bolívar la mira moverse y en algunas ocasiones está a punto de disparar, pero no lo hace. Sabe que el tiro debe ser definitivo y certero. Si la hiere, la hembra no le dará tiempo para recargar el arma. Las horas pasan y cuando la luz disminuye, el viejo sabe que el animal lo quiere ahí, en ese sitio, y espera la oscuridad para atacarlo. El viejo dispone de 1 hora de luz y en ese tiempo debe largarse, alcanzar la orilla del río y buscar un lugar seguro. Aprovechando uno de los desplazamientos de la hembra, el viejo a toda carrera se lanza en pos del río. Llega a un antiguo terreno desbrozado que le permite ganar tiempo y lo atraviesa con la escopeta apretada contra el pecho. No lejos de allí hay un campamento abandonado de buscadores de oro. No le quedaba más que bajar una pendiente de unos 15 metros cubierta de lechos para alcanzar la ribera, cuando el animal atacó. Recibió el empujón propinado con las patas delanteras y rodó dando volteretas pendiente abajo. El viejo, mareado, se hinca blandiendo el machete con las 2 manos y espera el ataque final. Al borde de la pendiente, la hembra mueve el rabo frenética, pero no ataca. Sorprendido, el viejo se mueve lentamente hasta recuperar la escopeta. Se echa el arma a los ojos. A esa distancia no puede fallar. Arriba, el animal no le despega los ojos de encima. De improviso, ruge, triste y cansada, y se echa sobre las patas. La débil respuesta del macho le llega de muy cerca. Es más pequeño que la hembra, tiene la piel pegada al esqueleto y un muslo casi arrancado del cuerpo por un disparo. Apenas respira y la agonía se ve dolorosísima. ¿Eso buscabas? ¿Que le diera el tiro de gracia? Gritó el viejo hacia la altura y la hembra se ocultó entre las plantas. Se acercó al macho herido y le palmoteó la cabeza. El animal apenas alzó un párpado y al examinar con detención la herida vio que se lo empezaban a comer las hormigas. Puso los 2 cañones en el pecho del animal. Lo siento, compañero. Ese gringo hijo de la gran puta nos jodió la vida a todos. Y disparó. Ha sacado unos 100 metros de distancia cuando ve a la hembra bajando al encuentro del macho muerto. El viejo se alegra de encontrar una canoa de vientre rasgado volcada sobre la playa. Se mete bajo el vientre de la canoa, suspira aliviado al tenderse boca arriba con las piernas estiradas y seguro. Dispone el arma y el machete a sus costados. No tarda en quedarse dormido. Le despierta
el movimiento de la canoa. La hembra está arriba, paseándose. Algunas gotas y luego unos chorros pestilentes se mezclan con el agua que entra por las rasgaduras de la canoa. El animal lo está meando, lo marca como su presa, considerándolo muerto antes de enfrentarlo. Así pasan largas y densas horas, hasta que amanece. Por la luz, dedujo que era cerca del mediodía cuando sintió bajar al animal. Atento, esperó por los nuevos movimientos, hasta que un ruido a un costado le advirtió que la hembra cavaba entre las piedras sobre las que se asentaba la embarcación. La hembra decidía entrar a su escondite, ya que él no respondía al desafío. Arrastrando el cuerpo de espaldas, retrocede hasta el otro extremo de la canoa, justo a tiempo para evitar la garra aparecida lanzando zarpazos a ciegas. Alza la cabeza con la escopeta pegada al pecho y dispara. Puede ver la sangre saltando de la pata del animal, al mismo tiempo que un intenso dolor en el pie derecho le indica que calculó mal la abertura de las piernas y varios perdigones le han penetrado en el empeine. Están iguales, los dos heridos. El viejo escucha a la hembra alejarse y, ayudado por el machete, levanta un poco la canoa, el espacio suficiente para verla, a unos 100 metros, lamiéndose la pata herida. Entonces recarga el arma y con un movimiento da vuelta a la canoa. Al incorporarse, la herida le produjo un dolor enorme y el animal, sorprendido, se tendió sobre las piedras calculando el ataque. «Aquí estoy. Terminemos este maldito juego de una vez por todas». El viejo no está seguro de haberlo dicho en suar o en castellano. Ve a la hembra correr por la playa como una saeta moteada, sin hacer caso de la pata herida. El viejo se hinca y el animal, unos 5 metros antes del choque, da el prodigioso salto, mostrando las garras y los colmillos. Una fuerza desconocida le obligó a esperar a que la hembra alcanzara la cumbre de su vuelo. Entonces apretó los gatillos y el animal se detuvo en el aire, quebró el cuerpo a un costado y cayó pesadamente con el pecho abierto por la doble perdigonada. Antonio José Bolívar se incorpora lentamente. Se acerca al animal muerto y se estremece al ver que la doble carga la ha destrozado. El pecho es un cardenal gigantesco y por la espalda asoman restos de tripas y pulmones deshechos. Es más grande de lo que había pensado al verla por primera vez. Flaca y todo, es un animal soberbio, hermoso. El viejo la acaricia y llora avergonzado, sintiéndose indigno, envilecido, en ningún caso vencedor de esta batalla. Con los ojos nublados de lágrimas y lluvia, empujó el cuerpo del animal hasta la orilla del río, y las aguas se lo llevaron selva adentro, hasta los territorios jamás profanados por el hombre blanco, hasta el encuentro con el Amazonas, hacia los rápidos, donde sería destrozado por puñales de piedra, a salvo para siempre de las indignas alimañas. Arroja con fuerza la escopeta y la ve hundirse sin gloria. Antonio José Bolívar se quita luego la dentadura postiza y la guarda envuelta en el pañuelo, maldiciendo a todos los que emputecían la virginidad de su Amazonía. Cortó de un machetazo una gruesa rama y, apoyado en ella, se echó a andar en pos del idilio, de su choza y de sus novelas que hablaban del amor con palabras tan hermosas que a veces le hacían olvidar la barbarie humana. Y así les hemos contado Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Hemos seguido la edición de la editorial Tusquets. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.